Continuando, ¿verdad? Con nuestro estudio constante que hacemos de la palabra de Dios. Hoy ya 2 de julio, habiendo comenzado este mes, ¿verdad? Nos dice el título, guardad silencio en su presencia. Nos invita nuevamente, ¿verdad? A tener mucha reverencia al estar en la presencia de Dios. Y antes de leer el libro de Habacuc, el capítulo 2, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros para que sea Dios siempre quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender los requerimientos, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, en nuestra vida. Y entender, Señor, cómo esto a nosotros, Señor, nos trae paz y alegría en nuestros corazones cuando hacemos tu voluntad, cuando escuchamos tu palabra y tu dirección, Señor. Pues realmente, Señor, nos trae alegría y disciplina, Señor. Y es maravilloso realmente hacer, Señor, caso, escuchar tu palabra, Señor, y obedecerla, Señor, en nuestra vida. Acompáñanos, Señor, siempre en estas meditaciones. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El libro de Habacuc del capítulo 2, el verso 20, nos dice lo siguiente. Pero Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hoy en día hay muchos que vociferan en contra de Dios. Hay muchos que dicen, pero Dios es injusto, que Dios es esto, y se hacen la burla de Dios, como lo hicieron incluso cuando Cristo estuvo allí, en vida se hicieron burlas de Él. E incluso muchos hacían burla, ¿verdad? Y le decían, si tú eres hijo de Dios, pues manda que Dios venga, manda su ángel y baja de esa cruz, ¿no? Haznos un milagro aquí, o sea. Y hoy en día esa misma actitud la tienen muchos en el mundo. Y realmente dice, si Dios existe, pues entonces cada milagro, a ver, yo quiero ver su milagro, quiero ver señal, pero piden señal, pero Dios no les va a mandar señal. Más las cosas que ya están sucediendo, porque ya por demás tienen señales. Por eso el ser humano debe aprender en la presencia de Dios y mejor a estar callado, porque el ser humano no es nadie para decirle a Dios algo o para exigirle a Dios algo. Somos creados por Dios. Él nos ha brindado su amor, nos ha dado la salvación y le pertenecemos a Él. Y debemos ser obedientes a Él. Y esa obediencia nos traerá siempre paz y tranquilidad a nuestros corazones. Tal vez algunas cosas las que digo aquí, algunos van a decir, no, pero eso es estar loco, no sé cómo. No, eso es así. Yo así he entendido lo que nos muestra la palabra de Dios. Debemos ser sumisos ante Él. Por eso, para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la adoración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Nosotros tenemos que entender eso. Aquí nos reunimos para adorar a Dios, pero por la eternidad nos reunimos para adorar a Dios. ¿Y por qué razón? Que la alabanza debe adorar a Dios, debe ensalzar a Dios y debe llevarnos a pensar en Él. Y por eso no está bien música rítmica. Si hoy en día también como lo mezclan, ¿no? Con reggaetón, diferentes cosas, eso no es correcto. La adoración misma, el orden que tiene que haber en la adoración, tiene que llevarnos a eso, a la presencia de Dios, ¿sí? Y cualquier cosa que saque eso de contexto, ese orden, está haciendo mal. Cualquier actividad que saque de contexto eso, o sea, nos saque de la presencia de Dios, está confundiendo, está trayendo mal. Las palabras que se pronuncian ese día también deben ser muy bien cuidadas las palabras que se pronuncian ese día, lo que se dice en la presencia de Dios, no solamente el día, sino en la presencia misma de Dios. Y más aún, ¿no? Cuando se va a la iglesia en sábado, lo que se diga, sea del líder o sea de quien sea, si nadie es mayor a otro y nadie es mejor que otro, eso se debe entender, y debe tenerse mucho cuidado con las palabras que se dicen. Por eso dice que las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, o sea, tiene que tenerse mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios ha designado esto para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Entonces, para aquel culto más sublime en el cielo, en el que no podrá entrar nada que corrompa. Entonces estamos viendo una cosa. Estamos llamados a ser santos, a tener mucho cuidado al estar en la presencia de Dios, no actuar como sea. Entonces, del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Deben considerar muy bien ese lugar, o sea, donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ahora, ha habido un gran cambio dentro de la oración de la iglesia. Ha habido un gran cambio, pero no para bien. No para bien. No para bien, sino en el peor sentido. En hábitos y costumbres
que han entrado entre la iglesia que no pertenecen a un culto para Dios. Porque en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso se ha ido tergiversando el culto para Dios. En vez de ser un culto para Dios, hoy en día es un culto para qué? Un culto para la carne, un culto para el gusto carnal y no para Dios. Se ha torcido las cosas. Muchos creyendo que están mejorando el culto, ¿no? Para atraer a la gente, para hacer cosas así. En vez de hacer eso, no lo han hecho. Claramente han traído gente, pero ¿para qué? Para hacerles entender que debe entrar en la santidad de la presencia de Dios, o para hacerles entender que en la iglesia van a ser bien recibidos y se les va a dar todo el gusto que ellos quieren. Es que se ha torcido la cosa, ¿verdad? Creyendo que estaban haciendo bien, ¿no? Para atraer más gente, para evangelizar, pero se ha direccionado mal el asunto, porque ha sido pensado por mentes, pues, lastimosamente, ¿de quién? De ministros que no han sido consagrados realmente para Dios, que no han sido llamados para la obra de Dios. Han tenido un llamado de hombre, mas no un llamado de Dios. Y eso yo lo digo, ¿por qué? Porque se ve claramente en lo que hacen y en las cosas que permiten dentro de la iglesia. Están honrando hombres, están honrando costumbres de hombres, poniendo como si fueran mandatos. Están llevando a cabo, o sea, ideas humanas, principios humanos, pero no los divinos. Por eso digo, o sea, han recibido un llamado de hombres y no de Dios. Han confundido las cosas. Han confundido la fama con un llamado de Dios. Han confundido la honra de los hombres con un llamado divino, cuando eso no ha sido así. Por eso la casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. O sea, en la familia, nuestro santuario es nuestra casa, donde estamos nosotros. Nuestro cuarto o un lugar que elijamos nosotros para nuestra comunión con Dios, ese es para nuestro culto individual, ¿sí? Un lugar donde nosotros debemos verlo como sagrado y que está morando ahí la presencia de Dios cuando estamos nosotros en comunión con Él. Pero la iglesia, que hoy en día se ha desvirtuado esto, es el santuario para la congregación. Es el santuario para la congregación. Y debe ser respetado ese lugar. Bien, entonces, en el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, en el nombre de Jesús. Pero no debemos hacerlo con osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. O sea, no debemos creer, o sea, bueno, claramente yo me acerco a Dios, pero bueno, voy a hacer las cosas que a mí me parecen porque yo creo que a Dios es igualmente le parece bien. No, es que no es así. A Dios lo que le parece bien y cómo Él ha pedido las cosas está aquí y no en una idea mundana. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo que habita en la luz inaccesible como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Y es cierto. Hay personas a veces que oran así y que mandan a Dios, ¿no? Dicen, yo digo, Señor, que hoy harás esto. ¿Quién eres tú para decirle a Dios algo así? Señor, mi oración ha llegado ante ti porque está con la justicia de Cristo. O sea, ¿quién eres tú para designar eso? No eres Cristo. Cristo es el único que puede decir eso, porque Él sabe si tu oración va a llegar allí o no, porque Él ve el corazón, ve la intención. Pero nosotros como seres humanos no podemos ver aquello. Por eso incluso el salmista nos dice en el libro de Eclesiastés, acércate a Dios más para oír que para hablar. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que entender una cosa, tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que saber qué es lo que Dios quiere y tiene que hacer lo que Dios quiere. Y no tanto está queriendo imponer sus ideas. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice, en la santidad que Él ha pedido. Miren, ¿qué más nos dice aquí? Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencia de un soberano terrenal. A veces van a otros lugares donde está la presencia de algún político, ¿no? Y allí se comportan bien, pero en la presencia de Dios se comportan como sea. Entonces dice, los tales debían recordar una cosa, que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Si los querubines, si los serafines, que están en la presencia de Dios y que son seres santos y poderosos, se cubren sus rostros y reverencian a Dios y ejecutan las órdenes de Dios sin decirle nada, sin decir, pero Señor, o esto Señor, o no sería mejor así, Dios le dice, haz esto y lo hace. Y cuando está en la presencia de Dios, ellos están reverentes, en su lugar, donde deben de estar. Y haciendo lo que tienen que estar y son felices. Y nosotros debemos entender también esto. Estar en la presencia de Dios es ¿qué? Es saber escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos pide. Y entender que ese lugar es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios
Y no podemos hacer las cosas como a nosotros nos parece, sino nosotros debemos hacer las cosas como Dios manda, ya sea para trabajar, para la iglesia, o dirigir el culto, ¿sí? O incluso una oración o alguna cosa. Debe respetarse lo que se ha establecido, debe irse todo con orden, con mucha humildad, con mucha decencia. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Y es algo que nosotros como cristianos mucho se ha perdido mucho ese punto de vista y debemos recordarlo. Y por eso aquí nosotros recordamos eso ahora. Así que queridos amigos y hermanos, entendamos bien estos puntos. Dios es nuestro Dios, un Dios santo y glorioso, la majestad del universo al cual nosotros debemos honrar y respetar y obedecer y ponernos en el lugar donde nos corresponde y hacer lo que nos corresponde sin traer ningún problema o confusión dentro de la iglesia y tampoco en nuestra misma vida de nosotros. Que Dios sea quien dirija nuestras vidas, que Dios sea quien nos guíe siempre por el camino seguro. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.